Hola amigos de Facebook, hola público de la silla vacía. Hoy volvemos al formato del en vivo. Quería hacerles un en vivo, pues ya teníamos más de un mes sin hacerlo. Y pues hoy se me antojó hacerlo, estar aquí un ratito con ustedes, que me comenten, que me pregunten, que sea más una plática, más que un programa. Pues ya ven que el mes anterior fue el mes Pride, hice los programas especiales con toda la comunidad, hubo mucho apoyo, mucha aceptación, y pues me sentí muy contenta por ese apoyo y por las personas que participaron en los programas. Yo quisiera que me contaran, que me platicaran si les gustó ese formato que era así como de entrevista. Bueno, más que entrevista, era como una conversación con ellos. A mí me encantó ese formato, me gustó mucho el tener invitados y que en cada episodio se tocara un tema diferente con esos invitados y que nos compartieran sus experiencias. Como les digo, más que una entrevista, era compartir sus experiencias. Eso me gustó mucho. Espero que ustedes también, y quisiera su opinión si quisieran más programas así. Ya ven que el programa pasado fue con Clemente Montañez, que lo subí ahí a YouTube. Lo compartí ahí en YouTube y ya lo compartí aquí en la sección de noticias. Bajó un poco la calidad, sí se escucha el programa, pero bajó un poco la calidad del audio por un asunto que hubo ahí con la grabación, pero creo que sí se alcanza a escuchar bien el contenido. Y ese programa pues fue en conmemoración de los brigadistas, de todas las personas que son voluntarias en la Cruz Roja, que son la verdad unos héroes sin capa, y pues que ahorita ya están incluyendo la salud mental. Y pues también hubo muy buena respuesta con ese programa. También pues ahí contamos con la invitación del restaurante 1111, que nos invitó a grabar ahí. Fuimos muy bien recibidos y pues no va a ser la última vez que vamos a estar por ahí. Y pues así ya tengo ahí una listita de personas que me gustaría invitar aquí al programa para que nos compartan sus experiencias laborales, personales, y pues que con su experiencia pues ustedes se sientan identificados, ¿no? Ustedes sugiéranme también qué tipo de invitados quisieran ver aquí, qué temas quisieran que compartieran, y por supuesto que se va a tomar en cuenta y se va a hacer todo lo posible pues para llevarlo a cabo, ¿no? Muy bien, pues el día de hoy quise un tema sencillo, pero a la vez no es tabú, pero no es tan común, que son los duelos de los que poco se hablan. ¿Qué quiere decir eso de los duelos de los que poco se hablan? Bueno, ya les he explicado lo que es un duelo, ¿no? Y de dónde viene la tanatología y por qué se vive. Ahora, miren, voy a aprovechar que está conectada aquí Esmeralda Peralta, que ella se dedica mucho a las mascotas. Pues ella trabaja todos los días con mascotas, bañándolas, cuidándolas, y seguramente ella sabe lo importante que es para las personas una mascota, un animalito. Quisiera, Esmeralda, si estás por ahí, si estás escuchando, atenta, ¿cómo ves tú el cariño, cómo ves tú el apego que tienen las personas hacia sus mascotas? Y en todos estos años que tienes de experiencia trabajando con ellos, pues si te ha tocado que una persona la pierda, y cómo has visto el proceso de ellos, el impacto que tiene el perder su mascota. Bueno, pues como saben, el duelo pues no solamente se vive cuando se muere alguien, ¿no? El duelo se vive cuando tienes cualquier tipo de pérdida, de ausencia, que te retiras de alguien, que la relación cambia con alguien, que cambias de carrera, que cambias de ciudad, de residencia, de trabajo. Bueno, en fin, hay muchos tipos de duelo.
Pero, por ejemplo, de eso, de cuando cambias de trabajo, cuando cambias de escuela, cuando tu cuerpo cambia, hablábamos ahorita con las personas que están aquí acompañándome el día de hoy detrás de cámara, incluso cuando tu look cambia, vives un proceso de adaptación. Esos son unos tipos, aunque suena así muy sencillo, así como que, o sea, ¿qué dolor te va a traer el verte diferente? Pues no es tanto como un dolor, que sí, a veces sí es dolor, pero es un proceso de adaptación, y el duelo es un proceso de adaptación. Porque hablaba ahorita de las mascotas, de los animalitos, porque hoy en día ya no podemos negar que los animales, que las mascotas tienen un vínculo muy fuerte con sus cuidadores, con sus dueños, con las personas. Ya hoy no podemos negar que un animal, que un animalito, sea cual sea, es parte fundamental a veces de una familia o de una persona. Hoy vemos a muchas personas que los tratan tal cual como sus hijos, y es válido, hoy es válido porque incluso se pone a prueba y desarrollan la humanidad. Y yo creo que todas las personas deberían de tener a su cuidado en algún momento de su vida un ser vivo, y así desarrollar esta parte humana, esta parte solidaria, donde te haces cargo de un ser vivo y que de ti depende su supervivencia, y no solamente su supervivencia, ¿no? Sino que viva bien, dignamente, y que pues se sienta amado. En la mayoría de las personas, cuando son pequeños, es cuando por primera vez llegan a vivir un duelo, llegan a vivir una pérdida con una mascota, con un animalito. La mayoría de las personas han tenido mascotas, no todas, no voy a generalizar, pero muchos han tenido mascotas, y como anteriormente ya se los había dicho, es como la oportunidad de explicarle a un niño lo que es una pérdida, lo que es una muerte, ya sea con un animalito o sea con una planta. No tomarlo tanto, no estoy diciendo que se tome como un experimento, no, pero sí como el ejemplo más sensible que un niño y que una persona puede comprender que ese animalito tenía una vida y tenía un vínculo con él, y que duele porque ya no lo va a escuchar, ya no lo va a mirar, ya no va a poder jugar con él. Le dejó recuerdos muy bonitos, es ahí donde va a vivir su mascota, en los recuerdos que le dejó, pero físicamente ya no lo va a volver a ver, ya no lo va a volver a escuchar. Y es aquí donde empieza un duelo que muchos muy insensiblemente lo pueden desestimar diciendo, pues es que era solamente un animal. No, para la persona dueña, para la persona que convivía con esta mascota, realmente es algo doloroso, porque a la llegada a su hogar sabía que había un ser vivo ahí esperándolo, porque ya sabía qué sonido hacía su mascota cuando quería comer, cuando quería ir al baño, cuando estaba alegre por verlo, cuando quería jugar. Sabía cuando el animalito no tenía ganas de, y no hablo solamente de las mascotas, fíjense, anoche que estaban planificando este programa, yo me acordé mucho de mi abuelo. Mi abuelo pues era ganadero, tenía su rancho y tenía sus animales, ¿no? Su ganado, y en la familia siempre se supo, no era un secreto, que él incluso en forma de broma decían que quería más hasta sus caballos que a sus hijos, ¿no? Y era cierto, o sea, cada vez que uno de sus ganados, que ya fuera una vaca, un becerro, un caballo, moría o se enfermaba, para él yo me tocó ver e incluso escuchar cómo le había dolido la muerte de ellos, y cómo, eso sí me tocó verlo a mí, cómo los animales lo conocían.
entraban, y esto es algo que sigue pasando, ¿no? Porque si tú llegas a un rancho, todas las personas que conocen a personas, a ganaderos, personas de ranchos, que cuando llegan ellos al lugar, o sea, el ganado los conoce, y es diferente cómo se comporta el ganado con una persona extraña a cómo se comporta con su dueño. Es aquí donde nos podemos dar cuenta que realmente existe un vínculo entre el animal y la persona, y sea el animal que sea, realmente sí sienten, realmente sí piensan, sí tienen un razonamiento. Yo me acuerdo que escuchaba que que todos los seres vivos pues éramos iguales, ¿no? Que lo único que nos diferenciaba a nosotros, los seres humanos, de los animales, es que nosotros razonábamos y los animales no, que los animales no pensaban. Pero hoy yo sé que esta teoría, yo creo, actualmente está muy atrasada, es totalmente incorrecta, porque muchos animales sí razonan, y yo creo que a veces hasta más que uno. A ver, aquí está el comentario de Esmeralda. Dice: sí, claro, aunque son mascotas, tengo clientes que la pérdida de su perro, de su perrito, ha sido muy muy doloroso y han necesitado terapia, y también han llevado un duelo antes de tener a otro ser vivo a su cargo. Muchas gracias, Esmeralda. Y si ustedes quieren que su perrito, su mascota luzca muy bonito, y buscan quien lo bañe, quien lo ponga clean, Esmeralda Peralta es muy buena en eso, en lo que trabaja, tiene muchos años de experiencia, se las recomiendo mucho. Pues sí, y qué importante lo que dices, Esmeralda, que han llevado un duelo antes de, porque aquí aplica muy bien también lo que siempre aconsejamos en las pérdidas humanas, ¿no? Que ningún ser es reemplazable, así como cuando un padre pierde un hijo, y que, bueno, hay personas que dicen, ay, pues después vas a tener otro. Pues no, o sea, aunque tenga otro, nadie va a reemplazar al hijo que ya perdí, ¿no? Pues lo mismo pasa con las mascotas. Sí me ha tocado que papás, por querer suplir y por querer aliviar el dolor del niño, pues luego le regalan otro perrito, otro gatito, les prometen que van a tener otra mascota, pero sin dejar vivir al niño este duelo, o sea, y ellos tienen que comprender, y todas las personas deberíamos de comprender, que ningún ser al cual hemos amado se puede suplir con otro ser. Aunque sea un perrito, aunque sea una tortuga, aunque sea un pececito, nada lo va a suplir. En lugar de dejarlo vivir y de que aprenda y de que aprendamos lo que es un proceso de duelo, que duele, que no es bonito, pero es necesario, preferimos suplirlo y hacer como que nada ha pasado, y creemos que con eso estamos haciendo un bien. Es muy común escuchar, por ejemplo, las personas que tienen peces. Yo he escuchado mucho esa anécdota, ¿no? De que si para que los niños no se den cuenta, o para que la mujer no se dé cuenta, luego van a la plaza y compran otro pececito, y como son muy parecidos, se puede suplir fácilmente, en lugar de dejar la verdad clara de, pues el pececito murió, y si te duele y si tienes ganas de llorar, pues llóralo, y si después te sientes preparado para tener otro pez, pues lo tenemos. Pero pues, ¿por qué vamos a dejar que la pérdida pase como si nada, y sin darle esa importancia que hasta la mascota merece? Es como ponernos en el lugar de ese ser que se va. O sea, realmente a mí me gustaría yo morirme, y que me reemplacen, hacer como si yo no me hubiera muerto, y que me reemplacen con una persona parecida a mí. O sea, creo que no es justo, creo que incluso no es posible, porque aunque me quieran reemplazar con alguien más, no va a ser como yo, no va a tener mi personalidad, no va a tener los momentos que he vivido con mis seres queridos. Entonces, pues aunque se quiera reemplazar la mascota con otro animalito, jamás se va a reemplazar, ni jamás
van a volver a tener los momentos que ya vivieron con la mascota que se fue. Aquí viene también otro tema. ¿Cómo se asemejan las etapas de una pérdida de una persona con la pérdida de una mascota? Ya ven que las etapas pues son el shock, es la depresión, es el enojo, es la culpa, es el miedo, y pues ya vendría la aceptación, entre otras, ¿no? Y que estas etapas no son lineales. Me podrían decir, ¿cómo sientes miedo al perder? O sea, no es igual el duelo. No quiere decir que se vivan exactamente igual las etapas, pero sí puede venir ese miedo de ya no voy a ser capaz de tener otra mascota. No soy bueno teniendo otra mascota. No soy bueno cuidándolo, se murió por mi culpa, lo debí de haber entendido, lo debí de haber llevado al veterinario, es que a lo mejor no le invertí. Esa podríamos decir que es la etapa de miedo, y sí, una etapa traumática. El shock pues es cuando, aquí se aplica perfectamente, cuando apenas está pasando, y que no sabemos cómo reaccionar y que no asimilamos la verdad de lo que está pasando y que todavía no nos adaptamos a ella. La tristeza es cuando nos damos cuenta de la ausencia, cuando llegamos a casa y, como les digo, ya no lo escuchamos, ya no lo vemos, ya no lo olemos, y es aquí donde sentimos realmente su ausencia. El enojo aquí es opcional, y como siempre lo he dicho, los duelos son particulares, cada quien lo vive diferente. Unos pueden sentir enojo, otros no. El enojo se puede sentir tanto por el contexto en el que están viviendo, por sí mismos, por la mascota, incluso si lo llevaron, no olvidó que tenía micrófono, incluso si lo llevaron al médico, el enojo se puede sentir por la clínica, por el personal médico que lo atendió. Dice Esmeralda, eso realmente pasa y muchas personas me lo han comentado, hasta han dicho que no serán capaces de tener otra mascota por el dolor que han sentido. Ajá, sí, o personas que ya tienen muchos años, ¿no? con sus mascotas, que los han tenido desde recién nacidos, de que eran unos cachorritos, y que dicen, no, cuando se muera mi gatito, cuando se muera mi perrito, yo ya no voy a volver a tener otra mascota, porque yo no me hago amando a otro igual que a él. Ojo aquí, pues obviamente ningún amor va a ser igual, pero por ello es necesario vivir todo ese proceso para que el corazón esté listo para volver a amar y no dejar de amar, porque esa mascota siempre la van a amar y siempre la van a recordar, y como les digo, va a seguir viviendo con lo que vivieron con ellos. Pero el volver a amar no quiere decir que se olvide a la otra. Cada amor es diferente y cada mascota que tenga va a ser diferente, incluso van a tener gracias diferentes, ¿no? Pero sí es muy común, y yo creo que a la mayoría nos ha tocado eso. En lo personal, yo ahorita, actualmente, yo digo que yo no tendría mascotas, porque las poquitas que he tenido siempre se han muerto, e incluso pues las plantas también, no tengo mano para eso. Y cuando yo tuve a mis hijos me da mucho miedo, porque el miedo que tenía de no poder criar, de no poder cuidar a una mascota, se traspasó a no poder mantener a un hijo. O sea, lo fuerte que puede llegar a ser el duelo por una mascota, ¿no? Pero aún hoy en día yo digo, no, es que, o sea, ninguna mascota la he podido tener. ¿Y qué me dolía a mí? Pues que si yo había tenido cachorritos, y yo ya me imaginaba ver esos cachorritos crecer y verlos hasta que estuvieran grandes, porque nunca había vivido ese proceso, nunca había vivido ese proceso de ver a un animalito crecer, y ya sea porque me lo robaron o porque se murieron, pues ya no los tuve. Y todo eso que yo me imaginaba con ellos, incluso cuando me quedaron sus juguetes y comida todavía, yo veía así la comida y yo decía, o sea,
esa comida era para ellos. Son los sueños que no se llegan a cumplir. Es lo que duele. Ya ven que les he explicado que existen los sueños y los recuerdos y que uno de estos dos pesa más en cada tipo de duelo. Pues entonces ahí a mí me tocó sufrir los sueños que yo tenía con ellos, ¿no? Bueno, ¿en qué más se aplica esos duelos de los que no se hablan? Por ejemplo, las relaciones que no son tan bien aceptadas por la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Ya sea porque no vamos a ponernos un pañuelo en los ojos, ¿no? Hay relaciones que no son bien aceptadas por la sociedad porque a lo mejor una de las dos personas ya tiene un compromiso, pero aún así se da una relación con alguien más. Sí, hablamos de esas terceras personas y que esa relación en algún punto, porque sí se convierte en una relación, aquí vamos a hablar sin esos tabúes y sin esos prejuicios. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero pues sí, o sea, una relación de amantes sí se puede llegar a convertir en una relación amorosa. Y no me voy a poner aquí a discutir si es ético o no es ético, si realmente hay amor o no. Simplemente que las hay. Eso es lo único que estoy diciendo, que las hay. Hay relaciones de amantes que se convierten en una relación amorosa, en una relación sentimental. Hasta ahí lo dejan. Sí existen y hay veces que estas relaciones terminan o que una de las dos personas fallece y es muy difícil para esa tercera persona que se queda aquí o que si la relación termina, es difícil vivir ese duelo porque realmente duele que se haya perdido la relación, pero es bien difícil hablarla de ella por lo mismo, porque la sociedad lo juzga, porque si uno de ellos se pone a platicar del dolor que le causa el terminar esa relación, pues ¿qué es la respuesta lógica o más común que le van a decir? O sea, no tienes derecho a llorar, o sea, tú sabías en lo que te metías, esa relación nunca estuvo bien, lo que mal empieza, mal termina, en fin, ¿no? Muchas respuestas muy fuera de lo sensible y que no le quita el derecho a la persona, a pesar de que a lo mejor la relación no era realmente sana, no era del 100% correcta, pero no le quita el derecho a que le duela. Los sentimientos y el vínculo que se crea entre esas personas es inevitable. Con el tiempo que compartieron, con las cosas que compartieron, es inevitable que haya un vínculo y que cuando ese vínculo se rompe haya dolor y se viva un duelo. Y que tienen todo el derecho de llorar y de sentirlo y de hablarlo, por supuesto que lo tienen. A lo mejor no todas las personas lo van a comprender y es aquí donde les digo, hay espacios donde pueden acudir, donde no van a ser juzgados, donde los prejuicios no entran. En mi consultorio los prejuicios no entran. Si tú vienes y platicas conmigo porque terminaste con tu amante o porque tu amante se murió o porque tenían una relación donde socialmente no era aceptada, ya sea por su religión, por su preferencia, hay infinidad de cosas por las cuales una relación no sea aceptada. En consultorio, no solamente el mío, ¿no? Sino de muchos colegas, es un lugar seguro donde se puede llegar a hablar. Sí, la sociedad no está totalmente lista y preparada para escuchar este tipo de dolor, pero que es válido tu dolor, por supuesto que lo es. Que tienes derecho a llorar, por supuesto que lo tienes. Bueno, en fin, ¿qué más? Otro tipo de duelo del que casi no se habla y que realmente existe. Hablamos de cuando te cambias de residencia, que puedes decir, pues es que pues nada más te estás cambiando de casa. Pues sí, pero esa casa que estás dejando tiene recuerdos. No es la casa lo que te duele, sino lo que viviste en esa casa. Hoy me gusta mucho que este tema tratado con los niños, ya lo ven hasta en las caricaturas. Hay una caricatura muy bonita que existe, la de Bluey, y hay un episodio donde hablan de eso, ¿no? Y que
la mamá le explica a las perritas pues que no es lo que vivieron cuando se cambian de habitación, ¿no? Que las perritas ya crecen y van a tener su habitación ellas solas, y que le causa mucha nostalgia, no por el cuarto, sino por lo que vivieron, por lo que significa, por cómo crecieron ahí. Entonces, pues, hasta un adulto, para un adulto es muy difícil dejar esa casa que incluso ellos trabajaron para tenerla, o el lugar, la ciudad donde se acostumbraron a vivir a su ritmo, con las personas que ahí existen, esas calles que veían todos los días, cómo se mira, aunque no sea una ciudad bonita. Nosotros vivimos aquí en Agua Prieta, sabemos que no es la ciudad más bonita del mundo, ¿verdad? Pero por ejemplo, a mí en lo personal sí me daría mucha nostalgia irme de aquí, y me cuesta mucho trabajo el decir me voy a ir de aquí, porque yo estoy acostumbrada a la tranquilidad de esta ciudad, no por lo que es la ciudad, sino por todo el crecimiento que yo tuve en ella, que he tenido en ella, por el desarrollo que he tenido, porque crecí aquí, no nací aquí, pero crecí aquí, y me crié aquí. Y si un día yo me llegara a ir de aquí, sería un proceso de adaptación bien difícil, adaptarte. Y bueno, de hecho sí, yo sí viví ese proceso, porque como les digo, yo no nací aquí en Agua Prieta, yo nací en Ciudad Juárez. Entonces cuando yo me vine de Ciudad Juárez para acá, y sí, fíjense, ahorita que estoy hablando con ustedes, voy cayendo en cuenta que también lo he hablado en terapia, porque sí fue un duelo, y sí fue un duelo complicado para una niña de 8 años, ¿no? Yo llegué aquí a Agua Prieta, tenía 8 años, y entré pues a una primaria nueva, y fue vivir, aunque estemos muy cerquita de Chihuahua, aunque Ciudad Juárez no es como irte al otro lado del país, pero a pesar de eso es muy diferente la cultura, la forma de ser de las personas de allá a las personas de aquí, a pesar de que era una niña. Y yo llegué y me integré a un nuevo salón de clases, y yo me acuerdo que me costaba mucho trabajo, me costó mucho trabajo el adaptarme a los niños que fueran tan pesados, que fueran bien carrilleros. Aquí en Sonora son bien carrilleros, ahora yo lo sé, ya no me sorprende, incluso pues mis amigos son así, ¿no? Yo soy así, pero para esa niña de 8 años, ella no estaba acostumbrada ni a cómo hablaban aquí, o sea, eran muchas cosas muy diferentes a Ciudad Juárez, ¿no? Desde la comida, desde las tiendas, desde la escuela, la forma en que hablaban, que me empezaron a poner apodos, que me echaban carrilla por ser de Chihuahua. Entonces eso sí me causaba a esa niña le causó muchos días de estar llorando, porque no manches, me echaban hasta por cómo hablaba. Yo qué culpa tenía de hablar así, pues si yo crecí allá, y qué tenía de malo, pero pues es que era muy diferente la cultura de aquí de Sonora a la cultura de Chihuahua. Entonces eso fue un duelo, el adaptarme. Yo creo que me tardé, que sería 1 año, 2 años en adaptarme. Y sí, la primaria fue muy difícil, incluso todavía la secundaria, pues ya empecé yo la adolescencia, y pues se cruzó todavía esa adaptación con los cambios adolescentes, y con los cambios del desarrollo, porque como a los 10 años pues yo ya me empecé a desarrollar como una preadolescente, y se cruzó todo. Entonces sí fue un duelo el vivir ese cambio de residencia, el cambio de tu cuerpo, y luego también ahí se cruzó el cambio de el divorcio de los papás. Entonces todo se juntó, pero sí es el cambio de residencia, te lleva a adaptarte a todo. Y también, ¿por qué no se habla? Pues porque cómo el humano va a sufrir por algo tan sencillo, cómo va a sufrir por algo que hasta a veces un beneficio para ti, que el cambio de residencia significa un cambio de trabajo, nuevas oportunidades. A fuerzas luego le tienes que ver lo positivo. Sí, a lo mejor sí hay cosas muy positivas, pero antes de ver eso positivo tienes que pasar por todas las fases del duelo para llegar a esa aceptación y decir, bueno, sí,
ya estoy en un nuevo lugar y este nuevo lugar tiene nuevas oportunidades, voy a tener nuevas amistades y nunca voy a olvidar la ciudad o el lugar donde estaba antes, pero hoy pues ya estoy listo para adaptarme a esta nueva ciudad, pero es imposible llegar a esa aceptación sin vivir lo anterior. Otro duelo del que hablábamos ahorita, que les decía, es el cambio de tu cuerpo, el cambio de cómo se siente tu cuerpo, de cómo se ve tu cuerpo, que esto se puede vivir en el cambio por desarrollo en la adolescencia, en el cambio de sexo en la transición, en el cambio de peso, que puede ser por tu desarrollo por la edad o puede ser por un cambio por alguna cuestión de salud, ¿no? Puede sonar muy superficial, pero no es superficial, porque al final este cuerpo pues es el que habitamos para podernos mover en este mundo. Sí, no es lo principal, no somos nosotros, pero es la imagen que damos de nosotros. Nosotros somos lo que pensamos, nosotros somos lo que hay aquí adentro, ¿verdad? Pero pues adornamos todo este exterior a como somos nosotros. Entonces, pues sí, hay una despedida, hay una adaptación cuando dejamos de ver esa persona que éramos siempre frente al espejo y la vemos convertirse en otra, ya sea un cambio voluntario o involuntario, ¿no? ¿Qué quiere decir un cambio voluntario? Pues, por ejemplo, en el caso de la transición, que a pesar de que es una decisión propia, aún es un proceso el dejar de ser y el dejar de verse como fuiste por tantos años. Ahorita, ¿puedo decir tu nombre? ¿Sí? Está aquí atrás de cámara mi amiga Yuli, y ahorita me platicaba que pues para ella sí fue pues fue un proceso y me decía algo muy bonito, que se despidió y que se agradeció y que perdonó a la persona que ella fue antes y que aún la recuerda con nostalgia, con melancolía, y que le tienes cariño, y que fue a pesar de que ella decidió y de que ella dijo, o sea, este cuerpo no es mío, yo quiero ser Yuli, a pesar de que es una decisión, pues por cuántos años vivió siendo esa persona, ¿no? Entonces no es fácil, ese proceso lleva varias fases y sí lleva esa melancolía, y el despedirse pues es complicado, y es por eso muchas veces no muchas veces, sí es necesario y es obligatorio cuando tienes una transición llevar un apoyo psicológico, porque pues en este proceso, además de que ya cuando empiezas un tratamiento hormonal, sí tiene un efecto emocional, ¿no? Entonces pues necesitas este acompañamiento para que te ayude en tu proceso de duelo, de despedirte de este cuerpo que te ha acompañado y de aceptar estos cambios que va a tener tu cuerpo, que se van a sentir físicamente y emocionalmente. También el cuerpo de una madre, por ejemplo, una mujer que se convierte en madre, su cuerpo nunca va a ser igual, a pesar de que yo sé que hay muchas mujeres que, ya sea por genética, por ejercicio, por dieta, sí vuelven a tener un cuerpo estereotipado, pero a pesar de ello su cuerpo no se vuelve a sentir igual, o en el proceso también del embarazo tu cuerpo va teniendo muchos cambios, y mirarte frente al espejo y mirar todos esos cambios es muy impactante, y ver de todo lo que es capaz tu cuerpo y todos los cambios que puede llegar a tener. Y hay veces que esos cambios son muy, muy radicales, del antes de ser madre al después, se nota muchísimo, y es muy impactante, más por la presión social que hay hacia la mujer de lucir estereotípicamente bien, estéticamente. Entonces pues sí, por eso es que la mayoría de las mujeres sufre una depresión postparto,
por este cambio que se da y porque además de estar viviendo este cambio no se puede dar el tiempo de llorar porque su cuerpo no es igual, porque no se siente igual, porque también tiene la presión de que no, tienes que ser buena madre y tienes que estar a cargo de tu bebé. Entonces tienes que cargar con todo al mismo tiempo. Entonces por eso no se habla tanto de ese duelo que se vive, de lo doloroso que es dejar tu cuerpo atrás, porque tienes que ser buena madre. Antes de ponerte a llorar, te tienes que hacer cargo de tu hijo. A lo último está la salud mental de la mamá. A lo último está la autoestima de la mamá. Claro que ya después es un, ay, qué fodonga. O sea, ¿cómo cambiaste? Mira, te dejaste. Pues y ¿cómo no me iba a dejar si pues quien se tenía que levantar en las noches, quien se tenía que hacer cargo, pues era la mamá, ¿verdad? Y la depresión postparto realmente existe. La depresión y la baja autoestima porque en la adolescencia tu cuerpo era de una forma y porque nos meten en la cabeza que siempre tenemos que tener un cuerpo perfecto, ¿no? Y siempre estamos con esa mentalidad de, pues es que yo quiero volver a ser, cuando tenía 16 años, verás qué delgada eras, verás, es que yo quiero volver como antes. Antes, con 2 semanas que fui al gimnasio, ya tenía resultados. Pues sí, pero ahorita tienes 30 años. O sea, el llegar a esa aceptación de cada año mi cuerpo va a ser diferente y cada año la condición de mi cuerpo va a ser diferente. Somos a veces tan crueles con nosotros mismos que nos exigimos algo que es imposible y que no nos damos la oportunidad de decir, extraño mi cuerpo, me da mucha tristeza que mi cuerpo no luzca como antes, pero mi cuerpo que es ahora también es hermoso, también es bonito, también me funciona, tiene otras capacidades y lo puedo hacer también que haga esa función a lo mejor con una manera diferente, pero también es capaz. En lugar de aceptarlo, vivimos en el pasado y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Se tiene que pasar por ese proceso de esa tristeza, de esa nostalgia, hasta de ese miedo de que ya nunca vuelva a funcionar igual, para poder llegar a esa aceptación de hoy me acepto como soy, hoy sé que soy valioso, hoy sé que soy un milagro por esto que soy y así como soy funciono y me amo y soy merecedor de ser amado. Bueno, ¿algún otro duelo no hablado que tenga el público? Estamos esperando qué opina el público. De trabajos. Ok. El duelo por trabajo. En el trabajo, pues, ¿cuántas horas pasas mínimo? 8, ¿no? En México. En México, mínimo. Porque... Ay, pero tú, ¿por qué eres privilegiado? Bueno, en un trabajo regular se pasan mínimo 8 horas de tu día. Se dice mucho, pues, que tu vida laboral y la personal tiene que estar completamente separada, ¿no? Pero humanamente, créanme que es imposible. No dejamos de ser humanos, ni afuera ni dentro del trabajo. Y quieras o no, es igual que la escuela, porque la escuela te ayuda mucho a desarrollarte socialmente. Es aquí donde creas a tus primeras amistades, tus primeros vínculos, y pues en el trabajo sigue pasando eso. Quieras o no, se va creando un círculo alrededor de tu trabajo, las personas con las que más convives y además con las que compartes actividades, ¿no? Porque todos están haciendo lo mismo, tienen las mismas funciones y están trabajando para un mismo fin, y más cuando estás laborando en un lugar que lo sientes tuyo, ¿no? O sea, no que lo sientes tuyo, pero que te gusta, que estás haciendo algo que disfrutas, porque no todos tenemos el privilegio de dedicarnos a algo que nos gusta, ¿verdad? Más cuando pasa eso, que estás trabajando en algo que te gusta y que te lo dedicas tantos años, al dejarlo por X causa, por X razón,
causa un duelo, porque ahí estaban las personas que veías todos los días, porque era un espacio que tú ya conocías, porque era un horario al cual ya estabas adaptado. Por supuesto que el salario pues también se extraña, ¿no? Pero sí es más eso. Aquí, pues de todo doy ejemplo de mí, ¿no? Y no porque yo me cree el centro del universo, sino porque no puedo hablar de la experiencia de otras personas sin conocerla. Yo conozco mi experiencia y es de la que puedo hablar. Yo en mi tiempo de universitaria trabajé varios años en la bodega horrera. No es un trabajo que a mí me gustaba, obviamente, ¿no? No me gustaba estar de cajera, parada todo el día. Pero yo sigo soñando mucho que yo regreso a trabajar en ese lugar, pero porque ahí conocí a muchas amistades. Fue un lapso de los 18 años a los 20, 21, y fue donde conocí muchas personas. De hecho, mis mejores amigas salieron de ahí. La que era mi jefa, pues ahora es mi mejor amiga. Y lo que yo recuerdo y lo que yo sueño es regresar y trabajar con esas personas, lo que hacíamos después de nuestras labores, porque encontrábamos cómo hacer más amenas esas horas. O sea, ya sabíamos que teníamos que cumplir y que teníamos muchos reglamentos y que había días bien nefastos y que había clientes que nos sacaban el tapón, ¿no? Y que salíamos de ahí. Sí me tocó salir llorando y a veces hasta dejando mi salario ahí porque hubo robos, porque hubo equivocaciones, lo que te dé la gana, pero al final formó parte muy esencial de mi vida, porque conocí a personas muy lindas y porque estaba en una etapa de mi vida donde yo recuerdo mucho, donde yo disfruté mucho, donde yo descubrí muchas cosas, donde yo experimenté muchas cosas. Entonces, al dejar ese trabajo, sí me costó mucho trabajo, me costó trabajo. Venía el miedo de no poderme mantener, de no encontrar trabajo rápido, de que no pudiera costear mi escuela, ya estaba embarazada, entonces ese miedo de no poder mantener a mi hijo, de no volver a tener compañeros así, de llegar a otro lugar y de que no fuera aceptada. Me costó mucho trabajo dejar de convivir con esas personas todos los días, e incluso volver a ir a la tienda. Yo creo que duré bastante tiempo en volver a ir, porque venía mucha nostalgia y porque sí hubo coraje, sí hubo enojo. Me parece, o sea, hay muchas situaciones que te parecen injustas, y como la muerte pues es injusta, cuando alguien se te muere, se te hace algo injusto que tú te quedes aquí y quedarte sin esa persona que amas. Pues lo mismo pasa cuando dejas un trabajo, se te parece algo injusto que ya no puedas convivir con las mismas personas y que ya no tengas ese lugar o ese puesto que a lo mejor te costó tener. También cuesta mucho trabajo soltar los trabajos, así como las relaciones tóxicas. El trabajo puede ser tu relación tóxica. Sí me ha tocado muchas personas que ya no son felices en su lugar de trabajo, que ya no los entusiasma, que ya se levantan y es ay, tengo que ir a trabajar, en lugar de decir, me voy a levantar porque tengo que ir a trabajar. Entonces, cuando llega ese momento, pues es cuando tu relación laboral ya no funciona, así como una relación amorosa ya no funciona, y no necesariamente tendría que terminar en odio, en desamor, sino en una separación armoniosa. Entonces, pues a muchas personas les cuesta dejar ese trabajo precisamente por todo lo que vivieron, por todo lo que les costó, por todo lo que aprendieron, y se convierte en esta relación de codependencia, que también se vive un duelo, pues cuando estás en ese proceso de soltar. El trabajo se vuelve parte de nuestras vidas cuando somos adultos y que somos funcionales. Yo sé que no hay adultos que no es una prioridad para ellos trabajar, pero las personas que son funcionales y que realmente es una de sus prioridades el salir adelante, el ser independientes, el trabajo, el área laboral se vuelve una de sus prioridades y puede llegar a ser parte de tu vida. Y soltar es muy difícil, y pasas por un duelo y sigues soñando, y va a ser como la escuela también, el dejar la escuela.
ahorita hablamos de la escuela, el dejar la escuela, cuando ya saltas esa etapa de donde ya no vas a regresar, tienes esas regresiones porque también pues la escuela te formó, te dio las personas principales de tu vida, los maestros, tus compañeros, el ambiente que había ahí. Entonces pues también hay esas regresiones en los sueños, porque fueron muchos años, muchas horas, entonces se convirtieron, estamos hechos de esos pedacitos que vivimos. ¿Por qué cuesta y por qué duelen? ¿Por qué se viven estos duelos? Porque nosotros estamos hechos de pedacitos de todas las personas y de todos los seres con los que convivimos, con los que amamos, de los lugares que hemos visto, de los lugares donde nos hemos formado. Nosotros todos somos hechos de pedacitos de algo más, de nuestras mascotas, de nuestros animales, de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestros trabajos, de nuestros amigos, de nuestras parejas, de nuestro cuerpo, de la cultura, de la religión. Nadie es, todos decimos de que somos únicos y originales. No somos únicos y originales, estamos hechos de pedacitos de todo lo que nos rodea. Y estos duelos es digno de hablar, son merecedores de hablarlos y somos merecedores de sentirlos. Para nada nos convierte en una persona débil el llorar porque nos cambiamos de casa, porque mi mascota se murió, y tomarme mi tiempo para poderme adaptar y quizá volver a vivir, volver a amar, volver a tener un lugar de trabajo, volver a convivir. Todos merecemos ese tiempo, somos dignos y son temas dignos de hablarse, merecedores de hablarse. Sí me ha tocado y me dio mucho gusto cuando en un taller de duelo que dimos fue una niña acompañada de su mamá porque se acababa de morir su perrita y su mamá, en lugar de decirle te compro otra perra o no llores, va a pasar, le dijo, ¿quieres ir al taller? Vamos. Y la niña lloró, hizo todos los ejercicios, ambas lloraron, ¿no? Y realizó todos los ejercicios y conoció lo que es el duelo, conoció lo que eran esas etapas. Ojalá que todos los padres aprendamos a validar cada emoción del niño. La niña debía ser validada porque le dolía ya no tener el acompañamiento de su perrita. Por eso hoy en día hasta es legal y a muchas personas se les asigna una mascota de compañía y de apoyo emocional para poder vivir y incluso se les hacen cartas para poder viajar con ellos. Así, esa importancia tiene una mascota en la vida de una persona. En las cárceles se puede tener mascotas en las cárceles. Wow, eso es algo que yo no conocía todos los días. Bueno, en Estados Unidos, aquí no sé, en Estados Unidos sí. Y qué padre, porque todas las personas son dignas de tener salud mental a pesar de que sus actos no hayan sido totalmente legales. Bueno, pues yo creo que es todo por el día de hoy. La otra semana espero tener un invitado por aquí en la silla vacía. En 2 semanas tendremos un médico por aquí, un amigo muy especial que va a venir a hablarnos sobre temas muy importantes médicos. Incluso también vamos a hablar sobre las situaciones que viven los residentes, que ya ven que nosotros vamos al seguro, al servicio público de salud y siempre tardan siglos, pero somos muy buenos para juzgar, pero no sabemos qué viven ellos desde adentro. Y pues aquí va a estar un amigo muy especial conmigo acompañándonos y dándonos su experiencia. Ahí si quieren empezar a crear preguntas, él está especializado en cirugía plástica, no estética, no vamos a hablar tanto de lo estético, sino por ejemplo en la reconstrucción de mama, en la medicina, en la cirugía plástica, ¿no? Entonces si tienen preguntas, si tienen dudas, pueden irmelas haciendo llegar y ya pues yo el día que grabe con él, porque yo creo que ese sí va a ser pregrabado, ese no va a ser en vivo, para pues con el audio como debe ser. Pues bueno, como siempre quiero agradecer a las personas que me apoyan. Nutrición y Belleza tiene muchos especiales ahorita.
tuvo cambio de precios, para que chequen ahí su página NutriEasy, así lo encuentran en Facebook. Por ahí subí un video donde me estaban poniendo estas cositas que son unos balines. Estos balines sirven para las personas, por ejemplo, con ansiedad como yo, con dolores de cabeza, con insomnio, entre otras. Es un proceso que no es doloroso, no se usan agujas, no hay sangre, no hay nada de eso. Por ahí está el video en mi perfil, lo vuelvo a compartir para que vean cómo se ponen. Y pues ahorita está en especial con Viridiana Romero, Yasmin Romero, la encuentran aquí en las redes. Y pues ahorita tienen especial también en los faciales de limpieza profunda. Aprovechen, de verdad, cuando te hacen esa limpieza profunda, y en el caso de las personas que se maquillan, te maquillas y te queda hermoso tu maquillaje, se lo recomiendo mucho. Están ubicadas en calle 8, avenida 19 y 20. Tienes que acudir con cita previa, te comunicas, agendas tu cita y te reciben el día de tu cita. Y créanme que es un lugar donde te sientes comodísima. Su spa es un lugar muy especial. Lencería Esquirre, recuerden también que si ustedes encargan una prenda con ella o van a su tienda y compran, si mencionan que la escucharon aquí en La Silla Vacía, tienen un 10% de descuento en su mercancía, en sus compras a partir de 400 pesos. Bueno, pues sin más, muchas gracias a todos y pues nos estaremos viendo la otra semana en un episodio más de La Silla Vacía. Gracias a los que estuvieron presentes. Estaré subiendo este video igual que los demás en YouTube. Por favor, suscríbanse, compartan. En TikTok ya ando ahí más o menos haciéndome presente, aprendiendo. Los videos que van a ver ahorita, yo sé que no tienen nada de creatividad, pero voy a ir aprendiendo. Por lo menos ya le estoy haciendo el intento. Pues si gustan seguirme, me ayudarían mucho compartiendo cada uno de estos en vivos, me ayudan, y cada seguidor es muy importante para mí. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí y nos vemos en otro episodio más de La Silla Vacía.